Bueno, de manera genérica voy a presentar a los invitados, no los voy a resumir específicamente por sus títulos, sino específicamente por la connotación que tienen desde el punto de vista académico y específicamente en el estudio del derecho. Nos acompaña el día de hoy el doctor Quinche. El doctor es titular del área de Derecho Público de la Universidad del Rosario. Ya nos había acompañado en la corporación como docente en el pregrado y docente en el posgrado. A la diestra del doctor Quinche está el doctor René Moreno, el cual ustedes lo conocen, es nuestro jefe de área de Derecho Público, asimismo es el director de las especializaciones en Público y en Procesal Constitucional. A la diestra el doctor Diego López Medina, es docente titular del área de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes. Y a mi derecha el doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico y máxima autoridad académica en la Corporación Universitaria Republicana. Mi nombre, como ustedes saben, es Anthony Castellanos. Actualmente soy el director del programa de Derecho y docente investigador en posgrados en la especialización de Público y Derecho Privado. Voy a darle paso al doctor Alejandro Castillo, quien va a hacer algunas precisiones desde el punto de vista académico. Retornaré para precisar la modalidad en el evento. Bueno, muy amable doctor Anthony Castellanos. Ante todo quiero agradecer la aceptación, la presencia y los aportes que nos van a dar el doctor López, Eduardo López Medina y el doctor Manuel Quinche Ramírez, quienes sé que con su formación, con su experiencia académica, nos van a hacer importantes aportes. Ante todo quiero darles la bienvenida y resaltar al doctor René Moreno, quien ha venido apoyándonos en la invitación de estos importantes académicos para que podamos intercambiar con ustedes ideas, experiencias formativas y en el campo de la profesión. Bienvenidos a nuestra corporación universitaria republicana, a nuestra Facultad de Derecho. Como ustedes saben, nuestra Facultad de Derecho es una joven facultad de Derecho, pero que estamos haciendo un esfuerzo con los estudiantes, con los profesores, los directivos, nuestros egresados, a hacer una Facultad de Derecho donde no solamente enseñemos Derecho y formemos abogados, sino que además tengamos un pensamiento jurídico, un pensamiento sobre la realidad nacional, sobre el contexto internacional y que podamos dimensionar nuestra profesión como abogados en un contexto de complejidad. Para nosotros es muy importante en el área de la teoría jurídica, de la filosofía del derecho, tener al doctor Quinche y al doctor López Medina acá. Ellos dos son de los jóvenes intelectuales del derecho colombianos que se han venido forjando en el país y fuera del país como personas intelectuales y profesionales que están jalonando y poniendo en alto la teoría jurídica en nuestro país. El doctor Quinche, con sus publicaciones en Derecho Constitucional sobre la tutela, en la polemización que ha venido haciendo, la polémica sobre los controles, el control constitucional, el control legal, el control de convencionalidad. Estos aportes que hace el doctor Quinche y son muy importantes en nuestra actualidad. El doctor López Medina, toda la polémica, la profundización que ha hecho en torno al formalismo, el antiformalismo, todo el aporte que ha hecho sobre la recepción en nuestro país de las teorías jurídicas es muy importante. Sus obras que ya pasan a ser casi que libros de texto en todas nuestras facultades, por decir la teoría pura del derecho,
pero también el derecho de los jueces, son contribuciones que nosotros desde el campo del derecho tenemos que valorar. Y tenemos que valorar porque ellos, al igual que otros importantes juristas, al igual que jóvenes docentes e investigadores como nuestra profesora de filosofía y de derecho, la doctora Janet Callejas, hacen un esfuerzo muy importante por que el derecho no se reduzca únicamente a la instrumentalización jurídica, que es muy importante, pero que no es y no se puede agotar el derecho en ello. Con estas palabras, para nosotros y ante todo, para hacerle un llamado a todos los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, para que hagamos un diálogo académico de manera permanente y que nuestros invitados, lo que nos puedan decir, informar, sea un punto de partida para nuestra reflexión, para hacer ello un diálogo académico de fondo. Muchas gracias, doctor Quinche, muchas gracias, doctor López Medina, a usted, doctor René, que es un baluarte formativo y un ejemplo formativo para nuestros estudiantes y para todos nosotros, a nuestro joven e inquieto director académico del programa de Derecho, Anthony Castellanos, que haciendo un esfuerzo grande salta de la instrumentación de la atención de los estudiantes a invitarnos a pensar el derecho de una manera profunda. Muy amables con doctor Anthony. Gracias, doctor. Esgrimo los saludos presentados por parte suya hacia toda la parte, hacia todos los asistentes, hacia los profesores que nos acompañan en este momento. Para las personas que acaban de llegar, voy a precisar la técnica que vamos a utilizar para desarrollar nuestro debate. Precisamente, lejos de hacer una ponencia específicamente conceptual, lo que trataremos de abordar es una discusión en torno académico con conceptos precisos acerca del procesal constitucional y aquella inquietud que nos aborda al interior de la Facultad de Derecho, cuál es repensar el área de derecho público y específicamente aplicar al estudio del derecho constitucional, pensar la Constitución, pensar el fin de la Constitución, pensar una nueva forma de interpretar la Constitución y, ¿por qué no?, desde luego pensar aquellos elementos estructurales que podrían dar lugar a una interpretación o al forjamiento de un nuevo derecho. Un nuevo derecho, desde luego, que tendrá que formarse desde la base con algunas, digamos, particularidades sociales o propias de nuestro contexto colombiano, que desde luego obedecerá a una familia de pronto de un nivel superior, o cuál es el derecho regional, ¿no? Utilizaremos como moderador, desde luego, al doctor René Moreno, y de manera introductoria vamos a arrancar de pronto poniendo la pregunta que muchos de ustedes me hacían de sugerencias por medio del buzón y a mi correo, cuál es preguntarle digámoslo en este momento, a los asistentes, doctor, con los últimos acontecimientos y específicamente los esgrimidos desde el punto de vista jurídico de ayer, de esta mañana, de las 11 de la noche, ayer, ¿cambia el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico colombiano? Buenas noches, les voy a pedir el favor que aquí hay sillas, se sienten para que el evento sea organizado y las preguntas las haremos al final para que tengan la oportunidad de escuchar las intervenciones de los ponentes. La idea de estos eventos es también, como un propósito académico, mirar y que ustedes tengan la posibilidad que el derecho no solamente es el estudio de la codificación de los diferentes sistemas, bien sea civil, penal, laboral, sino que el derecho también hay que repensarlo, hay que reflexionar sobre ciertos aspectos para luego sí comprender las codificaciones y el lugar que ellas ocupan dentro del sistema jurídico colombiano. En ese orden de ideas, empezamos a señalar que nuestro ordenamiento jurídico llevamos más de 2 décadas replanteando el sistema de fuentes de nuestro país y el que introduce ese debate es precisamente
el profesor Diego López, a quien también en este periodo hay unos contradictores que están en contra de ese cambio de paradigma entre fuentes formales a lo que se ha denominado nuevo derecho. En ese orden, y para tener como un esquema conceptual, dado que aquí tenemos estudiantes de diferentes niveles de formación, le voy a pedir al profesor Diego que empecemos y que nos cuente cómo es que hace ruptura al método formal o tradicional versus al antiformalismo o a la nueva tendencia o nuevo derecho que usted ha empezado a denominar, y en lo cual ha abierto una nueva línea de pensamiento tanto en el estudio del derecho como en la aplicación del derecho. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco mucho a la Corporación Universitaria Republicana la invitación, a los doctores Castellano, Castillo, Moreno, por sus amables palabras de bienvenida, a Manuel, me alegra saludarlo, que estemos juntos en esta tarde, y a todos ustedes por la presencia en este evento. Pues el derecho, la sociedad, la gente en la sociedad tiene roces, tiene conflictos, y los conflictos pues hay que resolverlos, y hay distintos ordenamientos normativos con los cuales se resuelven esos conflictos. Antes del Estado, antes de que surgiera el Estado, pues la gente vivía en comunidades pequeñas, y las comunidades tienen normas sociales. Nosotros en la sociedad tenemos normas sociales, entonces es una forma de lidiar con el conflicto, ponerle pautas de conducta a la gente y generar al mismo tiempo comportamientos esperados, es a través de normas sociales. Las normas sociales tienen el problema que son compartidas por comunidades pequeñas: la familia, el colegio, las comunidades étnicas, al interior de las universidades. No son muy formales, las normas sociales se aprenden a través de procesos de socialización en la casa, en la familia. No tienen códigos explícitos ni reglas explícitas, sino que a través de la socialización van generando conductas esperadas y son sancionadas usualmente con la vergüenza, la reprobación, cosas de esa naturaleza. Son fuertes, ¿no? Las normas sociales, sin embargo, son fuertes porque son compartidas. Tienen un problema, que aplicarle a gente que no, a personas que no son miembros de mi comunidad, esas normas sociales, es difícil. El nombrecito que los abogados le tenemos a las normas sociales es la costumbre. Es un nombrecito. No captura muy bien, digamos, el funcionamiento de las normas sociales. Es nuestra propia forma jurídica de tratar de capturar la dinámica de las normas sociales. Las normas sociales no son suficientes para regular la vida social, entonces se inventó un poco en el paso de los siglos XIII al XVIII, con la llegada de la forma Estado, una especie de poder político soberano y supremo sobre muchas comunidades de referencia, y se inventaron la idea de sacar unas normas centralizadas que fueran capaces de tener amplia difusión dentro del territorio del dominio del Estado, y a las cuales todas las comunidades al interior de ese Estado tuvieran que hacerle caso. Nace así, digamos, el derecho en sentido moderno. Digamos, estoy diciendo cosas muy generales, pero como para ponernos un poco de acuerdo. Ese proceso fue difícil, las comunidades resistieron la homogenización de las normas, y estas normas expedidas por el Estado pues tienen varias características. Quizás la más importante es que estas normas tienen que ser enunciadas formalmente, ¿no? Mientras que la costumbre es una forma de regular la vida en las comunidades que se reproduce por vía de socialización. Cuando yo aumento el número total de destinatarios y el área geográfica
de aplicación de una norma, pues tiene que haber un relativo proceso de formalización de las normas, es decir, las normas tienen que ser expedidas y hay que ponerlas en un tablón, hay que reducir los costos de información en la difusión de esas normas. Entonces el Estado pues empezó a poner esas normas en tablones públicos pues que obviamente son los sitios donde publicaba, démosle algún nombre, la ley para que fuera conocida por los destinatarios del derecho. Esta ley tiene distintas formas, distintos orígenes. Obviamente al comienzo del Estado era exclusivamente expedida por el rey, porque el rey, como representaba la soberanía y había unas nociones muy monarquistas y patrimonialistas de quién era pues el capo de tutti capi dentro del Estado, pues casi todo era derecho real. Pero en la medida en que los burgueses fueron tomando más poder, pues empezaron a exigirle al rey que negociara con ellos la creación del derecho, y pasó de la mano del rey a cuerpos representativos democráticos, quizás el primero el Parlamento Largo en el siglo XVII británico, en el siglo XVII inglés, esa primera revolución liberal de todas, la revolución inglesa de 1689, donde básicamente burgueses y comerciantes le exigían que esas normas fueran también al mismo tiempo expedidas por un cuerpo políticamente más representativo. Entonces pasamos de derechos reales a derechos de origen parlamentario o congresional, donde pues cambia en algún sentido la fuente política de cuáles eran las normas que podían terminar estos conflictos sociales. Pero en todas las tradiciones que han tenido normas jurídicas, las normas jurídicas abren debates sobre el significado de las mismas. Si ustedes estudian, por ejemplo, los antiguos derechos judío o el mismo derecho musulmán, donde también fue la religión la que pretendió expedir estas normas de coordinación social, por una sencilla razón, porque las primeras formas en el Estado judío, la comunidad judía religiosa al mismo tiempo fue la que empezó a generar el Estado judío, e igual entre las comunidades musulmanas, los derechos religiosos, las comunidades religiosas empezaron a generar formas de Estado que pretendían generar consensos sociales en torno a la ley. La ley, una vez expedida, inmediatamente genera disputas o debates sobre el significado de la ley. No hay cuerpos legales que hayan andado un poco de tiempo que no tengan amplísimos corpus secundarios de exposición y discusión sobre lo que la ley significa. Entonces inmediatamente casi todos los derechos sofisticados empiezan a tener estos corpus secundarios donde letrados y el pueblo empiezan a discutir sobre lo que la ley significa. Entonces en la tradición judía sí está el Deuteronomio, está la ley, pero al mismo tiempo está toda la tradición de la Haggadah, de la Halakha, de la incontenible discusión sobre los significados de la ley. Y lo mismo en la tradición musulmana. Está la ley escrita en el Corán, la Sharia, que es directamente revelada por Dios, pero ni siquiera Dios puede decir las cosas de la forma más clara posible. Dios, curiosamente, a veces en esas fuentes bíblicas habla con particular opacidad o con particular generalidad, y eso genera siglos en ambas tradiciones religiosas de unas fuentes, pues claro, frente a las de Dios, la mejor palabra que uno puede decir es secundarias o auxiliares, para no disputarle a Dios, digamos, la primacía de la autoridad de su voz. Pero los seres humanos discuten durante mucho tiempo el significado de esas normas. Entonces eso genera sistemas de fuentes que son plurales. El derecho, como que uno quiere expedir una norma, pero inmediatamente después de la expedición de la norma van surgiendo una cantidad de fuentes auxiliares o de fuentes secundarias muy dinámicas, con interrelaciones muy dinámicas con la norma, en las cuales se va especificando el sentido del derecho.
y esto es cierto de todas las tradiciones. Entonces en Colombia, pues, ¿qué hemos tenido en los últimos años? Seguimos pensando que la principal forma de coordinación es sacar normas. Esas normas usualmente están expedidas en leyes. El trabajo de Kinche ha demostrado que esas leyes, sin embargo, con mucha frecuencia son también expedidas en muchas otras fuentes especiales. Por ejemplo, el trabajo de Kinche sobre decretos reglamentarios nos ha mostrado el increíble peso legal que tiene el corpus de los decretos reglamentarios y no debería tenerlo, en un fenómeno que él critica y denomina de elusión constitucional, es decir, de fuga del poder legisfaciente al Ejecutivo en los decretos reglamentarios. Bueno, uno lo puede criticar o no, el punto es que en todo caso hay muchos puntos de emisión de leyes, no solamente el legislador formal, sino varios puntos de fuga. Entonces ustedes saben que, pues sí, en Colombia para estudiar la acción de tutela hay que estudiar el 2591, pero el decreto reglamentario del año 2001 sobre competencias, jurisdicción y competencia, hay que estudiar el reglamento de la Corte Constitucional, que nadie pensaría que tiene fuerza de ley, pero que hoy en día son las reglas fundamentales de litigio ante la Corte Constitucional. Y uno diría que tienen contenido de ley estatutaria, pero son determinadas por la sala plena en unas normas organizacionales internas que no solamente terminan teniendo como destinatarios a los servidores de la Corte Constitucional, sino a todos los que litigamos ante ella. Por ejemplo, cuando queremos pedir, piensen ustedes, una insistencia para que un proceso sea revisado ante la Corte Constitucional. Entonces se va volviendo complejo los múltiples sitios donde se emite derecho, y al mismo tiempo pues tenemos toda esa literatura secundaria sobre qué significa el derecho y cómo se aplica, y eso pues obviamente tiene usualmente dos fuentes. Es cierto que los autores viven comentando el significado de la ley, y es cierto que los jueces en sus sentencias, a través de las cosas que deciden, viven comentando el significado de la ley, y que con mucha frecuencia tanto doctrina como jurisprudencia terminan siendo increíblemente potentes en nuestra comprensión de la ley. Entonces eso termina generando un sistema jurídico de múltiples fuentes, y eso es apenas una realidad, llamémosla sociológica. Usualmente cuando la gente dice que eso no debería ser así, tratan es de rescatar la idea de los ilustrados. En el siglo XVIII hubo un movimiento muy fuerte. Los juristas del siglo XVIII vieron los derechos que habían creado los estados hasta el siglo XVIII y pensaron que era un derecho muy complejo, e iniciaron un proceso legislativo e ideológico para reducir la complejidad de las fuentes del derecho. Este es el movimiento ilustrado, y vieron que había derecho romano, costumbres extensísimas, potentísimas, derechos reales, además del derecho romano, derechos forales locales, derechos gremiales municipales, una dispersión, derecho canónico. Entonces es una dispersión de fuentes del carajo. Entonces estos racionalistas pensaron, ¿saben qué? Para ser racional hay que reducir todas esas fuentes a una, y quisieron imponer el poder del Estado para reducir todas las fuentes a una y llevar todas esas fuentes al proyecto codificador. Esto sonaba racional en el siglo XVIII, fue el proyecto de la Ilustración, lo intentó Napoleón Bonaparte en Francia, lo intentó Catalina II en Rusia, lo intentó José en Austria, y esos procesos sirven cierto tiempo, ¿no? Uno hace el esfuerzo por inmediatamente reducir las fuentes del derecho, pero el derecho tiene una especie de pulsión hacia la complejidad. Otra vez rápidamente se vuelve a abrir y vuelve a generar fuentes adicionales o fuentes secundarias. Entonces esta es una especie como de proceso de acordeón. Uno políticamente quiere reducir la complejidad del derecho, la complejidad del derecho rápidamente se vuelve a abrir porque las fuentes secundarias vuelven a abrir los sitios descentralizados desde los que se dice el derecho. Entonces, en Colombia, pues, franceses, iniciamos un proceso basado en la codificación, entonces queríamos unos cuantos códigos, unas cuantas leyes donde el derecho estuviera todo concentrado.
pero inmediatamente, por razones, digamos, sociológicas y políticas, las fuentes secundarias empezaron a abrirse. En el siglo XIX casi no teníamos doctrina, la doctrina explota con la recepción de la nueva dogmática europea en los distintos campos, y esta es una recepción que se hace a comienzos del siglo XX y continúa hasta el día de hoy increíblemente dinámico y potente. La jurisprudencia también tenía la idea que nunca tenía que hacer otra cosa que aplicar la ley, pero los jueces se dieron cuenta que las leyes no se autoaplican. Ellos pueden decirlo, pero es falso que es así. Uno le pregunta, procurador, ¿usted qué hizo con Petro? Aplicar la ley. Usted no hizo nada, usted no tiene una política disciplinaria, usted no fue el que escogió los tipos penales, en la tipificación disciplinaria no hay discrecionalidad, en los problemas de antinomias y de interpretación de esos tipos, usted no hizo nada. Entonces, claro, él para defenderse dice, yo no hice nada, es la ley, pero nadie se lo cree. Él es un juez que tiene un 80% de responsabilidad en lo que la ley hace. La ley tan solo es la base con la que se hacen proyectos sociales y políticos. Él tiene que responder por el proyecto social y político que inicia, donde la ley es tan solo material, no fin, no alfa y omega del acto humano, sino tan solo material del acto humano. Al mismo tiempo, si usted le pregunta a la Comisión Interamericana qué hizo, pues también la respuesta va a ser otra vez, me lo ordena el pacto, me lo ordena el reglamento, pero al mismo tiempo son proyectos sociales y políticos donde la comisión, lo mismo que el procurador, tiene que responder en un 80% del proyecto social y político que hacen en el medio del derecho, porque el derecho es tan solo un medio donde se realizan proyectos sociales y políticos. ¿Qué de malo tiene la ideología de la legalidad? La ideología de la legalidad, digamos, yo soy antiformalista porque me opongo a una excesiva ideología de la legalidad. Y lo que más me disgusta de la ideología de la legalidad es que todo el mundo dice, no fui yo, fue la ley. Y yo creo que hay que decir exactamente lo contrario, soy yo. No violando la ley, porque la ley es un medio que me pone a veces límites y restricciones, pero es mejor aceptar que estoy en un proyecto social y político. No puede haber acusaciones disciplinarias sin una política disciplinaria, y yo prefiero al procurador que me la ponga con claridad, entre otras cosas para poder debatirla, y no solamente que él nos diga falsamente que es la compulsión de la ley, puesto que no existe compulsión de la ley. La ley es tan solo el medio donde con restricciones se hacen proyectos sociales y políticos. Y esto es cierto para el derecho disciplinario, pero también es cierto para el derecho comercial o para el derecho laboral. Bueno, yo arranco ahí y dejo hablar a Manuel cosas seguramente más interesantes. Frente a ese universo normativo y esa cantidad de producción normativa, alguien tiene que aplicarlas, como en el caso del procurador o los jueces, pero también allí el juez cumple un papel preponderante, no para los procesos, sino para la sociedad. Por lo tanto, también hay que replantear y reflexionar sobre el papel que juegan los jueces hoy en día en las diferentes jurisdicciones. Y frente a esa posición que ocupa el juez, al aplicar esas normas, que son medio para un fin, pero el fin no es como lo miramos en las formas procesales, la tendencia, que es más hacia el apego a la ley, como decía Montesquieu, el juez lo único que hace es la boca a la ley, frente a la otra posición que dice que no, que el juez tiene que tener una mayor actividad, y eso nos pone presente dos problemas. Uno, el garantismo versus el activismo judicial. Para el profesor Manuel, entonces, ¿cómo ha visto en el desarrollo de estos dos lustros de producción de jurisprudencia de la Corte, cómo en nuestro medio ha sido no pacífica esa tensión entre esas dos tendencias, y en sus trabajos, en sus diferentes obras, siempre nos ha mostrado ese tema más de la producción activista del juez frente a ese modelo formalista? Entonces quisiera que nos ilustrara un poco sobre
¿Cómo ve ese panorama en la jurisdicción colombiana? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar querría agradecer la invitación. Hacía mucho rato no venía aquí a la universidad, donde alguna vez di clases ahí en el pregrado y no sé, me resultaba grato, estaba como bueno. También le agradezco a los colegas y bueno, tomando un poco ahí, como dicen los atletas, el testimonio de lo que ha dejado Diego, testimonio ahí no de lo que ha dicho, sino el palo que se entrega en la posta. Entonces quisiera enganchar ahí a propósito de la formalización del sistema de fuentes. En referencia a esa unificación derivada de la ilustración, entonces yo sí quisiera hacer una acotación respecto de los hechos y respecto de las normas. Respecto a las normas, mi observación sería, bueno, ¿qué tiene el sistema de fuentes colombiano? Yo no lo que diría es una formulación en el artículo 230. Además que me ofrece un universo que no hay. Los jueces en sus providencias se someten solo al imperio de la ley, creo que eso es falso, y la jurisprudencia, la doctrina, la equidad y otra cosa ahí cumplen funciones auxiliares y secundarias. Eso también es falso. Para decir que eso es falso simplemente hay que ver los hechos. Entonces uno simplemente podría decir, bueno, el 16 de noviembre del año 2012, 2013, salió la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya y salió el fallo. Y ese fallo contrasta con el artículo 101 de la Constitución, creo, que ya dice, colombianos, ustedes tienen un mar territorial, ustedes tienen unas islas, tienen un territorio y sus aguas son tales. El fallo llegó y dijo que no eran esas. Y lo que quiero significar es que el fallo, de una vez, modificó el artículo 101 de la Constitución, así uno no quiere aceptar. Entonces, ¿ahí qué hubo? Pues la irrupción de una fuente o se modificó una fuente. Hubo un fallo judicial, número 1. 2, de una corte internacional. Aquí no estamos acostumbrados a que las cortes internacionales digan algo si no es con sangre. En el caso de la Corte Interamericana, modificaba de plano. Aquí uno siempre pensaba, segundo evidencia empírica, aquí uno siempre pensaba que las interpretaciones que resultaban de alguna manera vinculantes eran las interpretaciones de los jueces. Y uno hasta pelea para hacer imponer la interpretación de la Corte Constitucional o para hacer imponer la del Consejo de Estado o la de cualquiera de las corporaciones. Pues bueno, durante la administración de Uribe se expidió una ley que es la Ley de Estabilidad para los Inversores. Y allá se traía una cosa, digo traía porque quedó derogada con la última reforma tributaria, donde estaban los contratos de estabilidad jurídica. ¿Cuál es el punto? En los contratos de estabilidad jurídica se decía, literalmente, artículo 3, que se podía negociar entre el Estado colombiano y la multinacional o también los empresarios locales ciertas cláusulas de derecho que no le iban a cambiar durante 30 años, prorrogables por otros 30. Tengo entendido que haga de cuenta ustedes 50 vainas de esas. ¿Cuál el punto? En el artículo 3 establecía que se podían negociar leyes, incisos, literales, artículos, y vean esto, interpretaciones administrativas vinculantes. Esa expresión. Y no solo me decía eso, sino que la interpretación administrativa vinculante podía salir de cualquiera de las entidades que trae la ley 489, sector central, sector descentralizado, que creo que en el nivel nacional son, haga de cuenta, 200. Eso es un hecho. Y ahí ya quedó consignado que primero que la interpretación administrativa es vinculante, cosa que creo que causa cierto resquemor o cuando menos podría ser bien discutible. Segundo, que puede estar en un contrato de estabilidad jurídica y que puede durar 30 años. Eso es modificar de plano el sistema de fuentes, ¿o no? Creo que eso no... Aquí siempre han dicho, oiga, Corte Constitucional, usted no hace sino legislar. Yo pensaba ahorita, cuando estaban solucionando el problema de los impedimentos, a propósito de los señores del Consejo de Estado, cuando iban a fallar la tutela de Gustavo Petro. 8 señores de esos tenían o parientes, o tenían amigos, o tenían, no sé, novios, en la Procuraduría. Y entonces declararon su impedimento, dijeron, nosotros estamos impedidos. La norma regulante, para seguir hablando de la ley, es algo así como el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, que dice, además, que los sujetos se deberán declarar impedidos, entre otros elementos, por amistad íntima, por conveniencia, por algún interés, algo así dice la norma procedimental. Bueno, pues los 8 dijeron, yo me declaro impedido. Los llevaron a la sala plena y dijeron, no, no hay necesidad. No aceptamos el impedimento. Y ahí viene la legislación del Consejo de Estado, como de cualquier corte. Porque para que proceda ese impedimento, hay necesidad de demostrar un vínculo muy fuerte entre lo que tú dijiste, que era el vínculo de amistad o conveniencia, y los resultados que vayan de la actuación. Hombre, eso no está en el código, pero digamos que lo utilizaron ahí.
Con eso lo que yo quiero mostrar es muchas... Y la razón es además una razón que no está en el código, entonces las normas se abren a propósito, si es que quiera o no uno, una corte con impedimentos o recusaciones frecuentes, especialmente de esa naturaleza, el trabajo de decisión de un proceso se entraba enormemente. Luego hay razones de eficiencia o de expeditud en la formulación por la cual las cortes le tienen horror a los impedimentos y recusaciones en cadena. Gracias. Pero un poco ahí en subsidio lo que tú señalas es, lo que quería mostrar son los hechos. Es decir, no es que el sistema de fuentes está formulado nominalmente en las normas, además ahí hay un anacronismo, ¿no? El artículo 230, publicado en el año 1991, redescribe con algunos pequeñísimos ajustes el sistema de fuentes de la ley 153 del 87. En otras palabras, para un país que andaba a caballo, que no tenía medios de comunicación, de absoluta centralización, de modelo teocrático, con un índice de analfabetismo, haga de cuenta ustedes, del 80%, ese mismo sistema de fuentes, que apenas era 3 poderes públicos, un ejército que era irregular, digo yo irregular porque lo que era de campesinos, no había carrera militar, no había nada de esas vainas, para ese tipo de modelo, ese mismo sistema de fuentes es el que aplica hoy. Cuando usted tiene derecho internacional, tiene no sé cuántos millones de empleados públicos, no sé cuántas entidades, tiene contratos de toda clase, es decir, la idea de complejidad que se ha utilizado aquí. Entonces, yo sí querría resaltar ahí en eso. Y en ese panorama, y con eso termino, ¿cuál es la función del juez y qué pasó con el juez? Digo yo, ¿por qué se volvió tan protagonista? Yo diría que hay un par de razones, o yo pensaría que hay un par de razones. Una es la decepción. En los cursos de las universidades y en todas partes le dicen, mire, a usted el Congreso representa la voluntad del pueblo. Y uno, bueno, bien. Pero además se dicen más bestialidades. Los profesores de civil son expertos en eso. Y dice, el legislador es sabio. Y ella me lo repite con una cosa, pero ya sabemos que el legislador no es sabio, que es más bien corrupto, que es poco ilustrado. También llegan y le dicen y hacen una apología del debate parlamentario. Entonces un poco, mira, la iniciativa se va a debatir, está en la comisión, está en la plenaria. Bueno, cualquier persona sensata, otra vez los hechos, sabe que no hay debate parlamentario, que lo que hay es un pacto político que antecede un poco el intercambio del uso de la palabra en la sesión. Pero ya no hay debate parlamentario, ni hay la pretensión del debate, sino un acuerdo político, además un acuerdo amigable, ¿o no? Desayuno de la bancada, almuerzo de la bancada, la coalición, y que de ahí va a salir el acto normativo. También aquí los profesores de civiles tienen un mundo mítico hermosísimo. También está diciendo, la ley es de lo general. Hombre, cada vez es más de lo particular. ¿Quiénes discuten el estatuto tributario? Pues hombre, los que tienen el billete. Es decir, el Ministerio de Hacienda, el representante del gobierno, los que se supone son los grandes contribuyentes, que al final no lo son tanto, y los señores de es una discusión entre pocos. La discusión de la ley estatutaria en salud, que ahorita se supone revisando en la Corte Constitucional, ¿quiénes la discutieron? Pues hombre, los gremios de los empresarios de la salud, los señores del Congreso, algunos de las farmacéuticas y eventualmente algún usuario y algún médico. Pero en general, lo que quiero significar con esto es que esos debates y sobre todo esos mitos que se tenían alrededor del debate democrático, alrededor del debate parlamentario, de la representación, de la sabiduría del señor que está discutiendo, pues bueno, afortunadamente, creo que ya hasta un muchacho lo sabe, eso no opera. Bueno, y entonces dentro de ese aire de decepción, ¿a quién miramos? Tengo presidentes latinoamericanos que les gusta elegirse una vez, seguir otra vez, volver a cambiar la constitución y quedarse otra vez. No estoy hablando del colombiano, estoy hablando de la República Dominicana, del señor de Nicaragua, del señor Menem de Argentina, estoy hablando de los dictadores que se quedaron mucho tiempo y luego se hicieron elegir, estoy hablando del señor de Ecuador, o sea, toda la región. Y entonces la gente dice, bueno, voy a confiar en todo el presidente. Quedaba la opción del juez. Y un poco ahí, el juez apareció casualmente, además casualmente quiere decir, por la expedición de la Constitución del 91 del Tribunal Constitucional, y hasta en algunos momentos llegó y llenó algunas expectativas, hasta lo llamaron constitucionalismo social. Y entonces vino una indagación acerca del juez, discusiones acerca del juez, objeciones al juez. Luego también se dieron cuenta que había el juez local, que había el juez internacional, y que el juez internacional a veces hacía el trabajo que no hacía el de aquí. Entonces, como aquí nunca hubo un relato sobre el paramilitarismo, entonces le tocó a la comisión y a la corte hacer el relato para el paramilitarismo. El resto del relato es el que acabaron de hacer ahorita con la memoria histórica.
pero ese relato se hizo inicialmente afuera. Además, con técnicas, llegaron los jueces y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, ahorita tan aplicado en la fiscalía, vamos a dar contexto, que es una novedad, y el sistema interamericano le dijo, venga, cuando usted vaya a fallar alguna cosa, que es un poco lo que señalaba Diego, pero en el plano legislativo, no vamos a coger esa matada o esa matanza, vamos a ver el contexto de la matada, la política que le subyace, en qué tipo de política pública, si es que la hay, se dio, y bueno, tenemos un panorama en que el juez comenzó a decir cosas. En lo que tiene que ver conmigo, y con eso yo termino, pienso que es mejor así, que además corresponde a los grados de complejidad del sistema, corresponde además a un sistema en el que todo el mundo tira normas, ¿no? Aquí han sacado la ley sobre protección de datos, aquí han sacado ahorita la ley de acceso a los datos públicos, y usted va a una oficina y lo primero que le ponen no, solo le doy fotocopias de 8 a 10, además si va a venir le va a traer un papel, y todo eso es reservado, y se llevaron del sistema, ¿sí? Cualquiera te emite norma aquí, entonces un poco es convivir con ese estado de cosas, los focos de los que hablaba Diego, que es los hechos, y que es el modo, no como el derecho se normativiza, sino como el derecho se comporta, que me parece mucho más interesante y que me parece que es con lo que lidiamos los ciudadanos cotidianamente. Bien, en esa línea va a tener como marco de referencia un periodo muy largo, y es que en el siglo XIX se ha señalado que es el siglo de los monarcas o de los ejecutivos, que el siglo XX es el siglo de los parlamentos o de los legislativos, y hay la esperanza de que el siglo XXI sea el siglo de los jueces. Y más, esa proyección tiene que ver en sociedades subdesarrolladas, en sociedades con falencias y con necesidades, y que la esperanza es que los jueces sean los protectores de los derechos. Eso significa que también las sentencias van a tener otro alcance de lo que tradicionalmente nosotros hemos conocido, y ese modelo no ha escapado a la justicia colombiana, razón por la cual hay un debate que, a pesar de que lleva 20 años, aún permanece, y es el sistema de fuentes que se encuentra en el artículo 230 de nuestra Constitución, para seguir en esa línea, donde algunos todavía señalan que los jueces solo están obligados en sus fallos a seguir, su obligación es proferir sus sentencias conforme a la ley, y que la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho son criterios auxiliares. En ese orden, el profesor Diego, desde su primera edición de la obra del derecho de los jueces, empieza a mostrar cómo ha cambiado el sistema de fuentes y empieza a introducir el valor de la jurisprudencia en torno a una primera sentencia de la Corte Constitucional, que fue la 083 del año 95, donde tímidamente empezó a diferenciar el precedente para llenar vacíos del precedente interpretativo y a darle solamente fuerza vinculante a aquel que solamente llena vacíos. Y en esa medida quisiera el profesor Diego que nos explicara brevemente cómo ha sido la evolución de ese precedente constitucional para ir logrando lo que hoy tenemos de la fuerza vinculante del precedente constitucional. Sí, no, yo diría que sí, pues ahí está en el derecho de los jueces. Trato de mostrar cómo en Colombia empezamos pues con una idea muy francesa, en el sentido en que los jueces lo que tenían que hacer, esta idea viene además del libro de los delitos y de las penas de Beccaria, y en materia penal y sancionatoria es particularmente fuerte. La idea es que el juez realmente no hace nada distinto que aplicar estrictamente la ley. Entonces, Beccaria lo dice en estos términos: la norma es la premisa mayor, lo único que tiene que hacer el juez es investigar los hechos, y entonces los hechos calzan o no con la premisa mayor. Y por lo tanto la conclusión se sigue en el silogismo de forma más o menos automática. Entonces los jueces en realidad son puros investigadores de hechos, nunca investigadores de derecho, porque el derecho, digamos, en algún sentido está fijo. Pues dice, prohibido beber en este salón, pues prohibido beber en este salón. Entonces lo único que uno averigua es si hay o no hay bebidas, y el que tenga bebidas.
Esta es una visión falsa y equivocada, es increíblemente ingenua desde el punto de vista lingüístico. Eso supone que todas las reglas se parecerían como a todas las reglas de derecho serían, dicen los economistas, parametrizables, es decir, que uno puede como definir las circunstancias precisas de aplicar. Todas se parecerían como una línea de tenis, con ojo de halcón además, ¿cierto? De tal manera que uno, si tiene dudas, mira el ojo de halcón y dice si la bola está in o está out. Eso significa, el juez de silla de tenis es quizás el único parecido a Beccaria en el sentido en que solo tiene que averiguar datos porque las reglas del tenis están objetivizadas de tal forma que él lo único que tiene que hacer es tener una mirada aguda. Y si el partido es más complicado, entonces le ponen jueces de raya a cada raya, y si el partido aún es más complicado y hay más plata en juego, le ponen un aparato electrónico arriba que se llama ojo de halcón, y el ojo de halcón le dice a uno con precisión digital de milímetros si la bola está in o out. Esta es la idea de las reglas que funcionan así. Simplemente les voy a decir una cosa, las reglas no funcionan así. No se parecen a una regla de tenis. Ni siquiera prohibido beber en este salón. Pues sí, prohibido beber en el salón, pero a los conferencistas les trajeron una botella de agua. Luego, prohibido beber en el salón es interpretable con relación a un propósito. Hay excepciones implícitas si usted lo mira con un propósito. Si el propósito es que ustedes mantengan el orden del salón, pues es posible que la audiencia no pueda beber agua ni comer hamburguesas, pero es perfectamente posible que una botellita de agua se le traiga a los conferencistas. En muchos centros habitacionales, prohibida la entrada de taxis. Y si el dueño de uno de los apartamentos es un taxista, ¿qué hacemos? Luego está la excepción implícita de que el taxista pueda entrar su taxi si él es uno de los dueños del apartamento, por una sencilla razón, porque prohibida la entrada de taxis tiene que ver con razones de seguridad y ordenamiento dentro del conjunto residencial, y el taxista que tiene su taxi pues no amenaza los propósitos objetivos de la norma. Luego, las normas no se parecen a las de tenis porque las normas siempre tienen ambigüedades. Entonces, si las normas siempre tienen ambigüedades, no funciona la idea de que los jueces son umpires de tenis, porque si fueran umpires de tenis, entonces nunca hacen... Los jueces de tenis nunca han cambiado las reglas de tenis, porque las reglas de tenis son parametrizables. Los jueces de reglas que tienen ambigüedad lingüística, como estas que he expuesto tan sencillas, siempre cambian las reglas porque sus interpretaciones son constitutivas de lo que las reglas son. Son constitutivas de lo que las reglas son. Pero además, atención con esto, apreciados colegas, jueces no significa simplemente aquellos que están en la rama judicial colombiana. Jueces significa, para efectos de esta conferencia, cualquiera que sea el aplicador primario de la norma. Uno como abogado, diciéndole a su cliente cómo ha de comportarse, está siendo juez para el cliente de la aplicación de la norma. Y con frecuencia en asesoría laboral o comercial uno no es juez en el sentido de decir quién tiene la razón, sino en el sentido de cómo has tú de aplicar las normas. Uno, cuando hace eso, en algún sentido le está diciendo al tipo, dependiendo del riesgo jurídico, qué significa la norma. Y no es como un umpire de tenis. El umpire de tenis nunca cambia la regla, pero uno como asesor, diciéndole cómo se aplican las normas comerciales o laborales, constituye el significado de la regla, puesto que las reglas siempre están afectadas de ambigüedad. Siempre. Y la ambigüedad, además les voy a decir esto, la ambigüedad no proviene del lenguaje. La gente cree que es que lo que es ambiguo es el lenguaje. No, la ambigüedad proviene de los intereses del que se acerca al derecho.
Desde el punto de vista de los empleadores, el derecho laboral se ve completamente distinto desde el punto de vista de los sindicatos. Los sindicatos cogen las normas y las tratan de tirar hacia el punto de la optimización o maximización de la protección laboral y de la estabilidad de los sindicalizados. Los patronos cogen las normas laborales y dentro de los límites del derecho tratan de tirar las normas hacia un proyecto, digamos, de flexibilización y reducción de costos laborales para poder aumentar los márgenes operativos de la unidad productiva. Entonces, lo que estoy diciendo es también de una evidencia. ¿Y qué es el derecho? Líneas que dicen dónde se puede tirar la optimización de la producción o la optimización del trabajo. No funcionan como líneas, funcionan como límites no duros, sino límites blandos a proyectos sociales y políticos, que puede ser el proyecto del patrono de aumentar la rentabilidad de su empresa o el proyecto del sindicato de aumentar la protección social de sus trabajadores. Diego, ¿y si estos límites son maleables, no los deberíamos parametrizar para que fueran duros por oposición a maleables? No hay técnica o forma de hacerlo. No podemos reducir las reglas de derecho laboral a líneas claras, puesto que no hay ninguna forma de parametrizar el juego de las tensiones en los mercados de trabajo, lo mismo que se parametrizan el juego del tenis con que la bola sea in o out. ¿Me entienden la metáfora del in o out? El positivismo es la creencia a pie juntillas de que todas las normas jurídicas, estoy cometiendo una pequeña incorrección, pero no importa, digamos, está bien. El positivismo es la creencia a pie juntillas de que todas las normas se parecen a las líneas del juego de tenis y que existen técnicas como el ojo de águila que pueden objetivizar la adjudicación sobre esas reglas hasta el punto que uno puede decir que el umpire no hizo nada, que todo lo hizo la regla. Y sí tienen la razón, con el ojo de halcón podemos básicamente quitar los umpires de las canchas de tenis, ¿verdad? Quítenlos, ¿para qué los siguen teniendo? ¿Saben por qué los siguen teniendo? Entre otras cosas por razones laborales, para tener más gente en el campo, ¿sí? Cosas de esa naturaleza. ¿Saben por qué las tienen? Porque si pusieran el ojo de halcón, se puede hacer tenis solamente con ojo de halcón, pero usted afectaría los intereses, entre otras cosas, de la Federación Mundial de Árbitros de Tenis y se opondrían a la modificación. Entonces, ¿qué es? Bueno, y una cosa muy importante. Les voy a decir una disfuncionalidad que sale de este positivismo. Mucha gente diría, Diego, pero usted está proponiendo una doctrina rara. Deberíamos creer que las normas son fijas para creer en ellas. La creencia en que las normas son duras o objetivas genera una disfunción social. Les voy a decir cuál. Excesiva litigiosidad. Les voy a decir cuál. Porque cada parte piensa que las normas son objetivas y lo benefician a él, entonces tenemos una increíble indisciplina en aceptar decisiones. Porque como la decisión que me afecta a mí, dirá Petro o dirá el procurador, es tan evidentemente contraria a la ley según la construcción de mis intereses, por lo tanto es evidente que es el adjudicador el que es el prevaricador. Y por lo tanto nunca somos capaces de aceptar que hay una adjudicación, que la adjudicación siempre es probabilística, que lo máximo a lo que puede aspirar es a la razonabilidad y no a la objetividad, y que por lo tanto hay algún momento en que se tienen que acabar los conflictos. Y como creemos que es por vía de objetividad, nadie va a aceptar la objetividad del derecho cuando pierde un caso. Luego la teoría positivista es nefasta socialmente, porque en vez de volvernos gente amante de la legalidad, curiosamente, nos vuelve gente rebelde contra la terminación del conflicto, que nunca se hace por reglas de in o out objetivas, siempre se hace en procesos discursivos, probabilísticos, razonables, donde finalmente hay amplios espacios de discrecionalidad. Bien, en ese tema de la labor de interpretar la norma, en particular en el caso colombiano, y siguiendo un poco el texto constitucional, esa función de interpretar las normas constitucionales
se tiene como máxima autoridad a la Corte Constitucional. Y en ejercicio de esas competencias se ha venido elaborando un sinnúmero de modelos o de clasificación de sentencias que profiere la Corte Constitucional, entre las cuales expande el contenido literal de las normas constitucionales o a veces les cambia el efecto, es decir, modula el contenido de sus sentencias. En ese orden de ideas y en ese espacio de ese universo normativo y que necesitamos un intérprete, y ese intérprete para el caso concreto de Corte Constitucional, profesor Manuel Fernando, ¿cómo examina usted en estos años la labor de la Corte Constitucional en la función de extender el contenido normativo de preceptos constitucionales para dar lugar a lo que se denomina precedente constitucional? Muchas gracias. Bueno, yo sí voy a responderlo, pero no lo voy a conversar en términos de la Corte Constitucional, sino para seguir un poco en la onda sistema interamericano. Y a propósito de la intervención de Diego, creo que acerca de los límites y además las consecuencias que lleva a adoptar el modelo positivista, así de un modo intenso, quisiera un poco, tomándome el atrevimiento, poner sobre casos reales un poco las inconsecuencias a las que se llega en ese punto. Pensemos la Convención Americana. La Convención Americana fue firmada en el año de 1969. El Estado colombiano sacó la ley aprobatoria del Tratado Público en el año 72, ley 16 del 72. Pero la ratificó, vayan viendo cómo van pasando los años, sobre el mismo texto, en el año de 1985-86, que fue cuando aceptó la competencia contenciosa. Y poco tiempo después, año creo que de 1992, y si me equivoco me excusan, sobrevino la primera condena en el caso Caballero Delgado y Santana contra Colombia. Bien. Ahí tenemos un interregno, haga de cuenta, de 20 años. El mismo texto de la convención. Contexto: se firmó y nadie sabía que se había firmado. Primera vez que la van a aplicar, año de 1978. Declaran el estado de sitio. Julio César Turbay Ayala expide el estatuto de seguridad, voy a hacer un estatuto antiterrorista, la misma cosa, se va a control automático y llegan dos intervinientes, jóvenes en esa época, Gallón y, ¿cómo es que se llama? Bueno, un hombre que es bastante ilustrado, que trabaja en Derecho Público, y dicen: Corte, hágame un favor, declare inconstitucional el estatuto de seguridad porque viola la Convención Americana. Ponencia Luis Carlos Sáchica, que a mi modo le hizo mucho daño al derecho. Dice: no, el derecho internacional es un derecho diplomático, está hecho para las relaciones entre los estados, no tiene que ver nada con los derechos de las personas. Bueno, un poco en el contexto de lo que presenta Diego, la idea de los estados en ese momento de suscribir la Convención Americana no era la idea de proteger los derechos, no estaba en la agenda pública o política de proteger los derechos, estaba como en un interés de tener, de modo análogo a como se venía construyendo en el sistema europeo, un sistema de protección presionado desde instancias externas para que el sistema latinoamericano tuviera esa protección, entre otras cosas, en un escenario en el que casi todos los países tenían era un militar dictador y Colombia era uno de los pocos que tenía un presidente. Contexto, maneras y las ideologías y los intereses hechos para hacer la convención. Año 2012, un buen día decide que se separa de su marido y se lleva a sus dos hijas. Y se ha armado la severa pelea judicial, otra vez los intereses. La agenda estatal chilena es bastante conservadora y bastante católica, como la nuestra, y se encuentra con una agenda interpretativa de la convención, que es la del feminismo, la de la reivindicación del cuerpo, los derechos y todas estas cosas, y comienza una gigantesca batalla alrededor de las mismas normas. Se lleva el caso a la corte, le corren traslado de la demanda a México, escúchame, a Chile, y mira lo que dice Chile. No, mire, corte, yo sí suscribí la convención en el año 69, la ratifiqué también y acepté la competencia después de que se fue Pinochet, pero la verdad, estoy vulgarizando pero dice así: yo no pensé que la norma sobre igualdad fuera aplicable a lesbianas y a familias de lesbianas.
fíjense ustedes la agenda tan disímil que está aplicada respecto a los intereses de la agenda de aplicación de la Convención Americana. Entonces, dentro de esa perspectiva, la supuesta estabilidad objetiva que prometen las normas se viene al traste con los solos evidencias y sobre todo vienen los sistemas de las decepciones que me parecen muy importantes. Además, porque además no se reparó en algo que me parece sumamente importante, y es que en los enunciados normativos lo único que hay son palabras, y respecto a las palabras lo que tenemos son usuarios, y hay buenos usuarios con las palabras, un buen orador, un buen sujeto argumentando por escrito, o un buen sujeto haciéndolo visto, pero lo que está haciendo es usos respecto a los mismos términos que en última lo que traen son unos enunciados con unas ciertas pretensiones que están colocados en agendas temporales y en agendas históricas e ideológicas que corresponden a las explicaciones y a los éxitos o fracasos que va a tener cada uno. El caso del juez constitucional en Colombia, una novedad a partir del año de 1991, un poco se mueve en esas dinámicas. Todo esto que ha sido presentado como activismo judicial, el establecimiento de los derechos de las minorías sexuales, la modulación de los fallos, el establecimiento del mínimo vital, la construcción de derechos como el acceso al agua, todo este tipo de cosas que son vistas como medio atrevimientos, se inscriben en una agenda de demanda de justicia en donde la Corte en algún momento, ya no tanto, hace eco de demandas sociales, hace una lectura social de la Constitución y hasta comenzamos todos a ponerle palabras, ¿o no? Constitucionalismo social, derechos sociales, actuaciones sociales, bueno, pues porque va correspondiendo a los fenómenos, pero los fenómenos también de entender la desmitificación del texto como la promesa de la objetividad. Gracias. En relación a la cada vez más intervención de jueces internacionales en materia específica de derecho internacional de los derechos humanos, y al encontrar sentencias de diferente nivel entre jueces o tribunales locales o nacionales en relación a tribunales internacionales, profesor Diego, ¿cómo usted observa esa tensión que se vienen presentando en diferentes países latinoamericanos con ocasión a fallos de la Corte Interamericana? Pues siguiendo con esta tesis de que no todas las normas tienen siempre ambigüedad, o que la ambigüedad es fácilmente construible con las normas, esto quiere decir una cosa que a mí me parece importante. El derecho es complejo. Entonces lo primero que le tenemos que decir a los abogados, a nuestros clientes, es la realidad de que el derecho es complejo. La cultura de la legalidad lo que termina es como enfrentando a dos talibanes, abogados, que el uno está más cierto que el otro de que su cliente tiene toda la razón y que si no se la conceden, entonces el sistema es una especie de sistema prevaricador, y esta es la trampa en la que todos estamos metidos. Entonces todos pensamos que los derechos son tan claros y tan ciertos que entonces si no me los... Esto es contra... Si los de la cultura, si el positivismo quiere más cultura de la legalidad y respeto al derecho, están generando es el objetivo contrario, porque están formando talibanes tan convencidos de los derechos que defienden que, insisto, nunca están dispuestos a aceptar que a veces se puede decir que uno tiene un derecho, especialmente en contextos litigiosos. Los abogados rara vez intervenimos en contextos no litigiosos donde el derecho opera, es decir, cuando no hay oposición o hay aceptación voluntaria de normas, y esto ocurre en muchas ocasiones. Los abogados entramos es cuando hay pelea, y cuando hay pelea nunca hay derechos objetivos. Siempre hay apuestas de que uno va a ganar, apuestas con mayores o menores probabilidades, sin muchas reglas que sean de in o out, es decir, sin que exista objetividad relacionada con la norma. Y esto ocurre no solamente en normas sustantivas, y a eso voy a su pregunta, esto ocurre también con normas procesales, puesto que nuestros sistemas de protección de derechos son tan complejos que con mucha frecuencia hay concurrencia de acciones y de jurisdicciones. No solamente tenemos ambigüedad de antinomia a nivel sustantivo, sino ambigüedad de antinomia a nivel procesal. La tutela se mezcla con todas las otras jurisdicciones, generando ambigüedades sistémicas en nivel procesal.
Pero esto no solamente es cierto. Los que hayan litigado en laboral saben que una de las principales peleas es sobre la naturaleza jurídica del vínculo y por lo tanto hay peleas entre jurisdicción civil ordinaria y laboral. Los que hayan peleado en marítimo saben que hay profundas peleas en Colombia entre jurisdicción de capitanía de puertos y jurisdicciones civiles y comerciales. Los que hayan hecho derecho constitucional en Colombia saben que hay profundas peleas entre contencioso administrativo y constitucional. Y además ya saben que podemos tener profundas antinomias sistémicas procesales entre la jurisdicción internacional y la nacional. Diego, ¿quién tiene la razón? Los que defienden la salida de Petro piensan que es clarísimo que la jurisdicción nacional está por encima de la internacional, pero lo dicen con una objetividad del carajo. Y los que están a favor de Petro piensan que es clarísimo que las medidas cautelares deben ser a punta de interpretación normativa. Y les voy a decir, no hay ninguna norma de in o out que les diga claramente en casos de medidas cautelares o de medidas de fondo quién le gana a quién. Todo eso depende de la interpretación que ustedes hagan del 93, de la extensión que hagan del 93 de tratados a jurisprudencia internacional, de cómo interpreten el artículo 4 de la Constitución y de los proyectos sociales y políticos que quieran hacer con el derecho. Porque el artículo 93 no dice quién gana. Todo lo contrario, hay que extender mucho el artículo 93 para que dentro del bloque de constitucionalidad esté la jurisprudencia. Hay que echarle bastante, y al mismo tiempo hay que leerlo de cierta forma para que la supremacía de la Constitución del artículo 4. Diego, pero entonces usted es una especie de anarquista que no cree en el derecho. Sí creo en el derecho, pero lo que se está comiendo a Colombia es esta cosa de que nadie responde por los proyectos que está haciendo con el derecho, sino dice, no fui yo, fui la ley, que es exactamente lo que responden tanto los abogados de Petro como el procurador. Entonces aquí nadie responde por nada. Nadie responde. Respóndanos cuál es su política disciplinaria, diga cómo está interpretando el derecho y pues evaluaremos si nos gusta o no ese proyecto. Y luego sí tendremos que tener jueces donde los conflictos cesen y no serán determinados porque alguien diga está ahí o no está out en términos objetivos. Tenemos que darle la confianza social a que alguien nos dé más o menos un argumento razonable de cómo cesa el conflicto. Porque si el conflicto no cesa, se joden muchas cosas. La gobernabilidad de Bogotá, los matrimonios, los divorcios, los niños, las relaciones comerciales entre empresas que tienen conflictos comerciales o civiles. Hay que cesar el conflicto en algún momento. Pero el conflicto no crean todo, el conflicto. Con la Cámara de Comercio hizo una investigación sobre necesidades jurídicas insatisfechas. En los últimos 4 años en Colombia ha habido, según una enorme encuesta que hicimos en el país, 9 millones de conflictos. Tan solo menos del 9% llega a decisión heterocompositiva del Estado y solo 1% llega a decisión judicial. Luego, queridos amigos, eso quiere decir que el 91% del conflicto se resuelve de alguna forma por fuera de los canales formalizados de abogados, jueces y entidades administrativas. Y otra cosa increíblemente sorprendente, en Colombia la función administrativa resuelve 8 de 10 casos y los jueces 2 de 10. Luego también nuestro énfasis en la idea de que son los jueces los que resuelven conflicto no es cierta. La gente va más a una enorme extensión de la rama administrativa del Estado que por vía de autoridad administrativa acaba conflicto privado. ¿Qué hacemos los abogados? Los abogados participamos tan solo en la cúpula del conflicto social, pero en la pura cúpula del conflicto social. Cuando el conflicto está tan enconado y la gente está tan dispuesta a gastar plata en nosotros. Y nosotros no solamente tenemos que decirles es que tú tienes la razón a toda costa, que es el mensaje que les damos por nuestro... Es raro, es un efecto contraproducente del positivismo. Los positivistas querían crear una especie de que todo el mundo estuviera acuerdo en torno a las reglas, pero cada abogado le dice a su parte que la regla, como él la interpreta, es el derecho dicho por Dios. Y esto genera litigiosidad sin cuento.
Esto genera una litigiosidad donde nadie es capaz de cesar, porque si el abogado le ha dicho que es que él claramente está respaldado por el derecho, nunca le digan a un cliente que claramente, en contextos judiciales y cuando se ha formado el conflicto, nunca le digan a un cliente que claramente tiene la razón, puesto que esa afirmación no tiene sentido. El claramente tiene la razón no tiene sentido, puesto que ya está en el litigio y puede perder. Entonces claramente no tiene la razón. Además, porque el juez o el funcionario administrativo no es un umpire de tenis que tenga ojo de halcón para decir con la objetividad de esa regla in o out. Esta es una metáfora espantosamente mala que nos han tirado los positivistas para tratar de entender las reglas. Y las reglas no son umpire de tenis con reglas de in o out, porque así no funciona el derecho. Muchas gracias, profesor Diego. Va a ser la última intervención para el profesor Manuel. Luego le daré la palabra al doctor Anthony para una sesión de preguntas, empezando por el que tiene unos interrogantes. En relación a esa primera tendencia en el sistema de fuentes colombianos, que era el culto a la ley, hay unos contradictores, entre ellos un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es el profesor Tamayo Jaramillo, que es muy contradictor del profesor Diego López, incluso en ámbito jurídico hay una pugna muy interesante. Él, en uno de sus artículos, en una de sus obras, el presidente judicial señala, un poco recogiendo la voz crítica contra esta nueva tendencia del derecho, que hemos sustituido el culto a la ley por el culto al precedente. Profesor Manuel Fernando, ¿usted qué piensa de esta distorsión, a mi modo de ver, del profesor Tamayo Jaramillo en relación a tratar de cerrarle el paso a una nueva interpretación y al valor del precedente constitucional? No, muy breve. Yo ahí lo único que diría es un poco el clima de los tiempos. Tamayo, pues bueno, se crió en las obras del formalismo, como decía otro autor colombiano, es un autor del siglo pasado, y entonces bueno, hay una cierta edad en que uno llama a leer algunas cosas porque uno no las entiende bien, uno las asimila, y bueno, algo de eso creo que ha pasado. El punto no es de fetichismo, de un fetichismo de la ley a un fetichismo del precedente. Yo creo que eso es una visión muy pobre, muy reduccionista, muy injusta con lo que le pasa al propio derecho. Voy a volver a utilizar al modo de abogado, que los filósofos usan distinta la idea de complejidad. Un poco lo que llegó, el texto del 91 es apenas una excusa. Entonces el texto del 91 trajo nuevos tiempos. Hubo un tiempo, por ejemplo, con algo que decía Diego ahorita. Veníamos de una tradición, una aplicación, una conformación del derecho y de la jurisdicción de origen o de preferencia francesa. Se traduce fácil en el sistema de jurisdicciones, en el sistema del derecho administrativo. ¿Qué llegó? Pues derecho gringo. Entonces llegó mucho derecho gringo. Llegó bastante derecho alemán. Llegaron traducciones españolas del derecho alemán y del derecho escandinavo. También vino una buena oleada de derecho italiano, algo de derecho anglosajón. Y nosotros, para utilizar otra vez otra expresión socorrida, receptores de instituciones y de teorías, pues un poco nos llegó y algunos se pusieron o nos pusimos también a leerla y aplicarla. Y un poco esa es una novedad. Dentro de lo que llegó también llegaron otras técnicas de interpretación y aplicación del derecho. Tradicionalmente en los cursos de introducción al derecho, la interpretación del derecho es una cosa despreciable. 5 páginas en el texto de Marco Gerardo Monroy Cabra para la interpretación, que es el severo problema del derecho. Y donde se decía pues lo tradicional, el método lingüístico, originalista, el histórico y el sistemático, así todos chiquiticos. Bueno, un poco que llegó, pues siguieron los mismos métodos entre otras cosas porque es con lo que uno trabaja, pero llegaron otras cosas que ya tenían un rato en otros lados. Entonces llegó precedente, que ya tenía un rato en otro lado, con sistema expansivo. Llegó razonabilidad, que ya tenía un rato en otro lado y que venía extendiéndose. Llegaron las ponderaciones, que también tenía un rato en otro lado. Y llegó un poco esa idea y práctica, a veces no muy bien dispuesta, de resolver pleitos entre la distinción, a partir de la distinción entre principios y reglas. Bueno, ¿qué fue lo que llegó? Pues lo que se estaba usando en otros lados. Entonces, decir que hubo fetichización del derecho a partir del precedente, insisto, resulta reduccionista, resulta muy injusto. Lo único que hubo fue, llegaron las herramientas que se estaban usando un poco en otro lado, entre otras cosas porque resulta inevitable, ¿o no?
Cuando usted tiene sistemas de composición en arbitramiento internacional, cuando usted tiene cortes internacionales de derecho, cuando usted tiene el intento de la Corte Penal Internacional, cuando usted tiene elementos de amigable composición fuera del país, ¿cierto? Por jurisdicción fuera, cuando usted sucede todo eso, usted no puede seguir utilizando la misma herramienta que tenía antes, sino que tiene que utilizar las herramientas que vengan usando los usuarios, los que están bateando en eso. Entonces, no hay fetichización alguna ahí, la llegada de lo que resultaba inevitable. Si usted abre la economía y abre, le van a venir los contratos. Y si usted va a venir con un contrato de esos innominados, bien sofisticado, aplicar las normas de derecho romano, pero bueno, vamos a abrir una sesión de preguntas. Levantan la mano, no, por favor, para no abusar del tiempo de nuestros invitados. Preguntan, no exposiciones, no quiere que no la puedan hacer, pero un poco para ser racionales con el tiempo. Entonces, le doy primero la palabra al doctor Anthony, y luego a la doctora, y luego bueno, yo creo que ya vamos finalizando, entonces vamos pensando en las preguntas. Yo voy a hacer algunas, digámoslo, precisiones, y desde luego voy a dejar por ahí algunas preguntas. Si entiendo bien, y creo que todos los que estamos aquí presentes de pronto también me podrán ayudar, metiéndome en el pensamiento del doctor Diego López y de todos los panelistas en este momento, hay un punto de encuentro, cuál es que el derecho no es estático, sino es dinámico, ¿cierto? Eso hay un punto de acuerdo en ese sentido. Adicionalmente, quiero dar una precisión, y es que estamos presentando, digamos, el derecho en una especie de foro. Vamos a pintar un cuadro aquí imaginario, y que debemos entender que eso, el derecho se materializa de manera escrita o de manera oral, pero que la forma en que se materializa, lo que ya he trabajado con algunas personas acá, no es lo mismo que lo que produce. Es decir, no podemos explicar el derecho, el ejemplo típico es el árbol de manzanas. No podemos decir que el árbol de manzana es una manzana, que es lo que produce, sino será un árbol, ¿no? Entonces ahí estamos, vea, el derecho en este cuadro se materializó de manera escrita o de manera oral. Lo que están haciendo aquí es decir, ahora vamos a ver esto que se materializó, cómo se debe interpretar. Si entiendo bien al doctor Diego López, nos está planteando, digámoslo, esa norma lo eleva a un rango de constitución, por lo que estamos, digámoslo, en un escenario propio del derecho constitucional, y está diciendo, vea, esta norma no es más que, digámoslo así, una interpretación axiológica de la misma, donde la misma se produce, digámoslo, con una serie de eventos históricos, un transcurrir de la misma, y en últimas, lo que está detrás de ella no son unos intereses, sino simplemente es de pronto unos valga la redundancia, unas aspiraciones sociales, ¿no? Esto es una escuela de pensamiento, creo que es sí, el que hace por allá algunas apreciaciones, pero que desde luego le dice a usted, vea, simplemente el derecho no es lo que usted está pintando por ahí, sino son unas aspiraciones sociales lo que probablemente podría estar ahí. Creo que por ahí hay un acercamiento, sin embargo hay una, digámoslo, veo el argumento, digámoslo, le veo la debilidad del argumento, más, digámoslo, viendo lo que hay detrás del mismo, creo que no hay una postura positivista, creo que desde mi punto de vista los argumentos esgrimidos apuntan a una, digámoslo, postura naturalista o justnaturalista, que entiende que el derecho relativamente tiene algo detrás y que en este mismo sitio pues será simplemente los intereses de la sociedad determinada. Entonces ahí viene el argumento, digámoslo como que no queda muy claro si más bien hay una definición del derecho del deber ser, pero de pronto hay, digámoslo, que no fue precisión con realmente lo que es el derecho, el ser y el deber ser. Creo que ahí como que es la debilidad del argumento, si no entiendo, si voy bien en la línea argumentativa. Por el contrario, el maestro Quinche, él, digámoslo, utilizando un aspecto kantiano, en el sentido de no hay pasado, no hay presente, presenta una definición de la norma, no como aquella evolución axiológica de pugnas sociales, que desde luego creo que reconoce que de pronto el argumento de hoy también sería la Revolución Francesa con Rousseau, que era una pugna de intereses sociales, pero que por ahí se colocaron fueron posteriormente, y más bien se presenta como, creo que diría yo, doctor, con todo el respeto que se merece, como un positivista crítico, y donde más bien ve esa norma no la ve en pasado y en presente, sino en un constante foro de discusión de tres intereses grandes, políticos, morales y económicos, y que en última son esos tres, digámoslo, intereses los que se materializan, ya no en las aspiraciones sociales, sino en las aspiraciones de cada uno de estos, y que desde luego la norma simplemente tendría, digámoslo, un sentido para que se interprete la misma organizacional, sería como más o menos la organización.
Entendí al doctor René Moreno, yo sé la teoría que trabaja con la jurisdicción constitucional, y más se está presentando es esa norma, digámoslo, ya la traspasó y ya la discusión no la quiere dar desde el punto de vista legislativo para la interpretación de la misma, sino le está atribuyendo dicho rol al juez para que sea el mismo el que se pregunte lo justo de la misma. Entonces creería ahí que también de pronto no hay, no sé, no les encuentro de pronto no les encuentro el hilo el polo a tierra de esta transmisión de interpretación del derecho únicamente al juez y a la producción del mismo, ¿no? Entonces como que ¿cuál es el hilo, digámoslo, cuál es el polo a tierra? Porque tampoco, digámoslo, de una manera desbocada con estas escuelas de pensamiento pasarle el derecho al juez. Es más o menos, digámoslo, una síntesis que hago de la discusión con algunos argumentos que precisamente le rescato las intervenciones. Voy a cederles el micrófono para que hagamos la argumentación. Por favor, las preguntas breves las vamos a recoger para que respondan luego de acuerdo al tema. ¿Listos? Entonces. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Realmente es muy grato para nosotros, la comunidad académica de la Corporación Universitaria Republicana, tener a los conferencistas de la talla de los doctores Diego López y el doctor Pichetti. Y como discípulo del doctor Diego López, que me declaro y que he tenido la oportunidad de transmitir su teoría en mis clases, me gustaría particularmente escuchar qué opinión le merece pues, el siguiente interrogante que pretendo realizar. Claramente dentro del escenario jurídico colombiano hay un fenómeno bien particular que ha venido ocurriendo en los últimos años. Esa lucha entre el formalismo y el antiformalismo claramente está declarada por una clara tendencia de la victoria, la batalla que han ganado las teorías antiformalistas, particularmente en el escenario de la Corte Constitucional Colombiana, con la adopción y la interpretación de principios constitucionales, pues digamos, lo estamos vislumbrando, lo hemos visto en los últimos años. Pero resulta paradójico particularmente lo que está haciendo el legislador, y me refiero en concreto a los últimos códigos que ha venido expidiendo, la Ley 1437 de 2011, el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y la Ley 1564 de 2012, el Código General del Proceso, que particularmente dentro de unas normas, el 11 del Código General del Proceso y el 6 del Código Contencioso Administrativo, señalan expresamente, y es paradójico, que los jueces en su interpretación también podrán aplicar principios constitucionales, ¿no? Es paradójico con la tendencia que ha ganado el antiformalismo en el país. La pregunta concreta en relación con eso que acabo de mencionar es la siguiente. El antiformalismo, el positivismo, mejor, o formalismo, que se ha, digamos, declarado fuerte detractor de la adopción de principios constitucionales, quizá perdió la batalla ante el antiformalismo al consagrar el papel tan trascendental del juez en la adopción de principios, en su interpretación judicial, o tal vez en una carta bajo la manga o en una jugada magistral reconoció la importancia que tienen los principios constitucionales en la labor del juez para seguir teniendo predominancia la cuestión legal en la adopción de dichos principios. Esa es la pregunta. Gracias. Atrás, por favor. Allá. ¿Estás ahí hacia atrás? Ahí, por favor. Gracias, doctor. Les voy a pedir el favor concreto porque nuestros invitados tienen que ir, entonces para ser respetuosos del tiempo. Un saludo a los panelistas. Y pues el tema que voy a plantear es el siguiente, y comenzando por el debido respeto a los panelistas con un chiste, que dice que bajó Moisés con las 12 tablas y cuando leyó el pecado donde dice que no se desearía la mujer del prójimo, salen los fariseos y le dicen, falta ver qué es lo que dice la jurisprudencia sobre el tema. En este sentido, y bajo todos los temas que se han planteado por los panelistas, el juez, que es llamado en este siglo XXI a ser el protagonista, como aplicador de la norma y en búsqueda del fin, que es el
buscar el equilibrio para el ciudadano, quien recibe realmente la efectividad del derecho, con las limitaciones que tiene, como lo dijeron, el legislador que no está formado, que no legisla para lo que está creado, ¿podría el juez en ese sentido ser el protagonista y hacer efectivo ese medio y para seguir? Listo, gracias. Allá atrás. Y luego acá adelante cerramos las preguntas para que tengan la oportunidad de responderlas. Hola, buenas noches. Yo soy Juan Enrique, vengo de la Universidad Inca de Colombia. Mi pregunta es para el doctor Diego López. De vieja data se ha instrumentalizado el derecho con el fin de favorecer a un sector predominante en la sociedad. Y esto son los que detentan el poder económico, lo que se conoce como la oligarquía. Entonces, ante esta instrumentalización del derecho se ha venido desvirtuando lo que ha venido el desarrollo jurisprudencial. Mucha razón tenía Ferdinand Lassalle a decir que la Constitución tan solo es una hoja de papel, porque los que realmente son los factores reales de poder los que dominan y hacen el derecho. Mi pregunta es, ante esta instrumentalización y esa bastardización que se viene efectuando, ¿habrá que posibilizar la jurisprudencia de la Corte, todos los precedentes jurisprudenciales, de manera más taxativa, posibilizarla más en la Constitución? Será la única forma de ponerle control y freno al abuso desbordado y autoridad de poder. Gracias. Acá, y luego acá, y le damos el uso a nuestros invitados. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí, mi pregunta es muy sencilla. Para los dos acá ponentes, yo quería preguntarles sobre esa ley que el doctor Diego López estaba hablando que... Pega el micrófono. Sí, que el acceso a la justicia, la gente acudía a los abogados o a nosotros en el ejercicio cuando ya la herida estaba enconada. Entonces yo quería preguntarle a los dos, ¿cuál sería esa fórmula para que las personas accedieran más a la justicia sin que fuera como la última instancia ya en el tope, pues recurrir a nosotros, sino antes del conflicto o apenas utilizando el conflicto, y no como la última instancia que ellos tengan? Gracias. Acá, Creo que dos nomás. sí, ya ahí. Bueno, muchas gracias. Agradecerle al grupo de panelistas y al doctor Diego López, muchísimas gracias por estar. Kelsen estudió al principio del siglo XX la teoría pura del derecho. Usted se atrevió fuertemente a escribir la teoría pura del derecho y hoy ha hablado de las impurezas del derecho a partir de la Constitución. La pregunta concreta es, ¿cuánto haría el aporte de la sociología del derecho a la búsqueda de alternativas de solución a quitar esas impurezas, a la producción, interpretación y aplicación del derecho? Gracias. Última allí, concreto. ¿Cuál es? Buenas noches, mi nombre es Diego Cabrera, egresado de la Universidad Republicana. Agradezco a los panelistas, a la universidad por brindarnos estos espacios y concretamente mi pregunta es la siguiente. El derecho como tal tiene un sistema rígido en el cual se aplica la rigidez tanto procedimental como sustantiva. En el momento en que viene el cambio de la Constitución del 91, pues se empieza a dar como una ductilidad al derecho a partir de eso. Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Qué opinión le merecen a los panelistas el tema de la ductilidad a partir de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política Nacional? Gracias. Gracias. Entonces, voy a dar el uso de la palabra y vamos a resumir. Las respuestas no van a ser respuestas individuales, nos retomo el tema y hacen una intervención donde tratamos de responder las inquietudes. ¿Listo? Gracias. Bueno, yo diría, juntando tal vez aquí estas dos preguntas, don Manuel y yo, y sin ponernos de acuerdo, creo que sacamos nuestros discursos más realistas. Hoy hemos sido fuertemente realistas, hemos dicho que lo que importa son los hechos, que tenemos que ver el derecho no solamente en sus ideologías, sino tratando de ver los hechos y cómo funcionan. Y esto también responde en parte a su pregunta, pues es una mirada, llamémosla ampliamente sociológica, estamos hablando de intereses sociales, no estamos hablando de un detrás del derecho que sea místico, metafísico, estamos hablando de un detrás del derecho que es la sociedad y sus conflictos.
Entonces hoy de hecho Manuel y yo hemos sido muy realistas. Los dos también tenemos un discurso a veces un poco más moralista e ideológico. Yo creo que los dos a veces hablamos más, va a ser un poco oscura mi referencia, hablamos más de valores, principios, de un cierto dworkinianismo, pero hoy hemos coincidido, digamos, en ser realistas y en ese sentido, pues el mensaje que les hemos querido dar es que hay que mirar el derecho cómo es, cómo funciona en la realidad y tampoco dejarse desorientar por una serie de lugares comunes que se repiten sobre el derecho pero que no funcionan, y en ese sentido no hay nada de naturalista en lo que hemos dicho, creo, Manuel y yo hoy en el día de hoy. La pregunta con relación, tal vez para juntar la pregunta con la que usted hizo con relación al decálogo de Moisés y las relaciones entre formalismo y antiformalismo que tú preguntas. Pues de hecho, si ustedes estudian la tradición judaica, hubo un rabí muy antiformalista a comienzos de nuestra era, y precisamente se llama nuestra era porque el rabí fue históricamente muy interesante, Joshua, Jesús. Y precisamente si ustedes le creen al Evangelio, Jesús era un rabí antiformalista que se oponía, usted lo dijo bien, a la interpretación estricta del Deuteronomio, de los fariseos y de los señores de la ley, y lo que él trató de decirles es, miren, todas estas reglas rituales de comportamiento tienen un propósito o fin detrás. El tipo lo que hizo fue principializar y en algún sentido volver mucho más etérea la doctrina judía para volverla la doctrina del amor cristiano. Entonces, en las mismas religiones hay profundas peleas entre formalistas y antiformalistas. La señora Piraquive se sacó una regla formalista: no habrá tullidos en el púlpito, y antiformalistamente le dijeron, ¿cómo un cristiano va a decir que no hay tullidos en el púlpito? Tienes que interpretarlo, es conforme al principio del amor. En la misma doctrina, digamos, cristiana está la idea de pasar de reglas a principios, pero no acabó con Jesús esa discusión al interior. Luego hay profundas debates entre distintas formas de catolicismo y distintas formas de protestantismo, entre qué tanto acentúan reglas y principios. Y las hay. Hay versiones cristianas protestantes increíblemente reglísticas, reglamentaristas, y hay otras que son mucho más basadas, digamos, en interpretaciones más abiertas. Entonces es una constante preocupación sobre cómo regulamos los problemas sociales. El legislador puede regular una intersección con dos normas. Una es una regla, pare. La otra se parece increíblemente a un principio, a un estándar, ceda el paso. Miren la diferencia. Pare no le deja ninguna discrecionalidad al conductor. Ceda el paso da una indicación donde le da mucha discrecionalidad al conductor. Y ambas son formas de regular una intersección. Y ustedes pueden regular la conducta diciendo, no hagas esto, o juzga tú. Es más, en la educación de los hijos uno va pasando de ser reglístico, uno con un niño de 3 años tiene que ser reglístico, a ser principialista. A partir de los 18 en adelante uno no puede dejar de ser principialista, porque si es reglístico es ridículo. Es ridículo decirle a un niño de 18 años, a un joven de 18 años, tienes que llegar aquí, a lo que uno le dice a un niño, no te sientes, no comas tierra, no toques eso. A un muchacho de 18 años rápidamente hay que pasarlo del principio, haz el bien, evita el mal, compórtate como yo lo haría, piensa en el beneficio de los demás, porque los está tratando uno de volver sujetos kantianos. Entonces la madurez de la regulación es pasar de reglas a alguna forma del principio kantiano, usualmente reconstruido bajo el cristianismo, en gente que quiere libertad de, digamos, de actuar. Pero también hay iglesias que lo mantienen a uno bajo reglas. Y hay peleas teológicas entre iglesias reglísticas e iglesias principialistas. Hay peleas teológicas entre iglesias reglistas y iglesias principalistas. En el derecho se parecen, hay debates que se parecen de esta naturaleza en el derecho.
Y una última cosa, pues el compañero ya hizo una interpretación claramente marxista del derecho, ¿no? Digamos, el derecho es una forma en que la superestructura, en que el poder favorece las oligarquías. Bueno, es una interpretación clásica del derecho. Esa es la razón además por las cuales el marxismo colombiano siempre vio en el derecho no posibilidades de emancipación, sino necesariamente posibilidades, mecanismos de dominación social. Sin embargo, es raro, usted mismo ya hizo el cambio cultural contemporáneo en la misma doctrina marxista, que esperamos que sea pues amplia, y es, usted dijo eso e inmediatamente dijo, no tenemos que volver obligatorias las reglas de la Corte Constitucional para que se respeten. En el presupuesto implícito que hay reglas de la Corte Constitucional que a usted le gustan porque le parece, por ejemplo, que son de constitucionalismo social y hacen una mejor redistribución del ingreso y la riqueza. Eso simplemente es parte de las de la discusión que tendrá que hacer la izquierda profunda colombiana sobre cuál es su relación entre el derecho. Y yo creo que en el posconflicto colombiano tendremos que pasar de una relación con el derecho y las instituciones donde siempre estaban fuera de ellas, denunciándolas por ser mecanismos de dominación, a ver que dentro del derecho y las instituciones, no necesariamente, pero hay posibilidades de emancipación. Y solo si la izquierda colombiana hace el tránsito a ver en el derecho posibilidades de emancipación, empezaremos a ver en el derecho y las instituciones posibilidades de discusión conjunta en un posconflicto, porque uno de los principales problemas es si digamos, las FARC no empiezan. ¿Qué quiere decir incorporarse a la vida? Pues empezar a creer por lo menos parcialmente en las instituciones, ¿cierto? Parcialmente. No porque las instituciones sean per se o necesariamente buenas, pero sí porque tienen suficiente espacio para ser buenas. Y desde una perspectiva de izquierda que yo no dejo de compartir, parte de ser bueno institucionalmente es aumentar, por ejemplo, la redistribución del ingreso y de la riqueza en un país con tanta desigualdad y con tanta inequidad. Profesor Diego, muchas gracias. Un par de cositas, y escúcheme que debo partir, pero quería hacer dos anotaciones. Una alrededor del juez. Un poco, y se ha vuelto un lugar común decir el siglo XXI es el siglo del juez. Bueno, digamos que el juez tiene más protagonismo, pero pues yo no confiaría tanto en el juez. Pues me gustan cierto tipo de jueces, pero yo no confiaría en los jueces como uno no debe confiar en ningún tipo de persona. Habría que recordar que Menem tuvo sus propios jueces. Habría que recordar los jueces del Tribunal Supremo que hay ahorita en Venezuela. Habría que recordar lo que se llamaba la Corte de Fujimori. Digamos que aleatoriamente aquí tuvimos un buen momento con los jueces. Ahorita en estos ámbitos del interamericano, en la sección tercera, hay un activismo, por usar una palabra recurrente muy particular que estoy mirando y de verdad está muy interesante, un poco por lo desbordado, está muy bien. Sí, digamos, yo sí confío en el juez, pues porque, como decía la vez pasada, los otros han traído como mucha decepción. Y la última observación acerca del derecho dúctil. Cuando sale el derecho dúctil, el texto de Zagrebelsky es de la década de los 90. El texto de Zagrebelsky un poco recoge algo que ya se venía diciendo en literatura y algo que se venía diciendo en ciencias, y es un poco la idea de que los discursos fuertes sobre teoría de la ciencia, los discursos fuertes sobre la teoría literaria y en general los discursos fuertes sobre la familia, la sociedad y todo eso, pues venían flexibilizándose, así como se flexibilizó el contrato de trabajo y todas estas cosas. Entonces, la presentación de si el derecho es útil o no, es un poco que también corresponde a los tiempos, ¿no? ¿Cierto? Aquí buena parte de la conversación ha sido mostrando cómo las categorías rígidas del derecho no es que no funcionen, sino que han tenido que encontrárselas con teorías contradictorias y han tenido que ceder paso a otro tipo de asuntos. El derecho se ha vuelto, y creo que eso es bueno para él, ha dejado de ser profundamente normativo para ser profundamente interpretativo. Y entonces el tipo de discusiones se dan en los niveles de la interpretación, distintos niveles de la interpretación, pero se ha vuelto interpretativo para bien del propio derecho. Con eso ha dejado también de hacerse preguntas un poco tontas. Cuando yo estudiaba en el pregrado hace muchos años, todos los profesores vivían inquietos, oiga, el derecho es una ciencia, el derecho es una ciencia, ahorita eso ya no importa. Digamos que es un tipo de técnica, un tipo de asunto que resulta muy conveniente ajustar. Muchas gracias. Para concluir, quisiera señalar, básicamente para quienes están en su formación del derecho
y un poco también tomando una entrevista que fue tomada por el profesor Diego hace unos años para la Universidad de Caldas, donde señalaba que para, más o menos, no sé si lo interprete mal, ya que está a mi lado, que para estudiar, comprender o explicar el derecho no debemos como conformarnos con una mirada interna del sistema jurídico, sino que hay que mirar otras disciplinas como la economía, la antropología, la sociología, la filosofía, y eso nos permite explicar el derecho. Y quisiera llamar la atención en eso, porque ustedes han visto dos magníficos exponentes, pero tienen una particularidad. Tienen una formación interdisciplinaria, porque ambos tienen formación en el derecho y en la filosofía. Entonces, de estos escenarios también es un poco acogernos a esas nuevas vistas del derecho, que para entenderlo hay que hacer una salida del sistema propiamente jurídico, porque si no nos quedamos en ese mundo positivista o formalista del que hoy estábamos tratando de decir que hay otras miradas. No me resta más sino agradecer la asistencia a nuestros invitados, al profesor Diego, que además de un excelente académico, lo más importante, es una excelente persona. Por lo tanto, muchas gracias a ustedes.